Hola muchachos, ¿cómo están? En esta ocasión, pues aquí en su canal FIMAWIL, su canal de ayudas en física, matemáticas, cálculo, ecuaciones diferenciales, etcétera. Vamos a resolver un problema de electromagnetismo o física 3, ¿no? Como se le conoce. Bueno, el problema radica en lo siguiente. El problema nos dice que vamos a calcular el campo generado por este cilindro hueco, ¿sí? El cual está cargado con una carga Q que está distribuida uniformemente en todo el volumen del cilindro. ¿Sí? Vamos a calcular el campo de este cilindro en este punto P. Bueno, entonces de todas maneras vamos a leer el enunciado, ¿no? Bueno, vale aclarar pues que esto es digamos un cuestionario pues de varios puntos, pero pues en este caso nos vamos a enfatizar en el primero. Dice, un cilindro circular hueco como el de la imagen está uniformemente cargado. El radio exterior del cilindro es V, ¿sí? El radio exterior, o sea, del eje de simetría del cilindro a la capa exterior hay una distancia V, y el radio interior es A, ¿no? Del eje de simetría a la capa interior del cilindro hueco hay una distancia A. También nos dice que tiene una altura H. Dice que la carga total del cilindro es Q. Determine cuál es el campo eléctrico en un punto a una distancia Z ubicado en él sobre el cilindro en el eje de simetría. ¿Listo? Bueno, lo que les había explicado. Entonces, vamos a ver bueno muchachos, entonces como les decía, ¿no? Vamos a calcular el campo de este cilindro hueco en este punto P. Bueno, les pido disculpas, tuve un pequeño percance con el video, pero bueno, aquí seguimos. Bueno, este problema ya lo tengo resuelto por acá, ¿sí? Está por aquí resuelto, entonces se los voy a explicar. ¿Listo? Bueno, nosotros sabemos que el campo está dado por la siguiente expresión. ¿Listo? Está dado por esta expresión. Tenemos esto de por aquí. Está dado por esta expresión. ¿Listo? El campo E es igual a K por Q sobre R cuadrado, donde ese R es la distancia que hay desde la carga Q que está generando el campo al punto P donde yo quiero calcular el campo, ¿no es cierto? Entonces, si E es igual a K por Q sobre R cuadrado, un diferencial de campo será igual, a ver si me alcanza aquí, a la constante eléctrica por un dQ sobre R cuadrado, ¿no es cierto? Que es lo que tenemos por acá nosotros, ¿vale? Por aquí. Listo, entonces el campo en este caso vendría siendo dado, el campo generado por un diferencial de carga es esto, DE es igual a K por DQ sobre la distancia a ese elemento de carga al cuadrado. Bueno, entonces vamos a ver acá. Yo en el cilindro he ubicado ese diferencial de carga aquí, en este punto. ¿Listo? Lo he ubicado aquí donde estoy dando el puntero, aquí. ¿Listo? La distancia que hay desde el eje de simetría a ese punto donde está el diferencial de carga es R. ¿Listo? Y la distancia vertical que hay desde el punto donde yo quiero calcular el campo, que es P, al diferencial de carga lo he llamado Z. ¿Vale? Y la distancia que hay pues desde el diferencial de carga, desde ese diferencial de volumen con ese diferencial de carga al punto P lo he llamado R', por eso aquí no le coloqué R cuadrado sino R'. Entonces lo que les había explicado
que la densidad de carga, ¿no es cierto? Lo tenía por acá. El diferencial de carga lo podemos escribir como la densidad volumétrica de carga por el volumen, por un diferencial de volumen. ¿Listo? Porque yo que tengo que la carga es esto, entonces yo puedo escribir que dQ, ¿sí?, es igual a, bueno, lo que tengo acá, a ρ por dB. En realidad lo que quería escribir era esto acá. También puedo escribir es esto, a un dQ, como es constante, ¿no es cierto? Porque la carga está distribuida de manera uniforme en el cilindro, entonces es constante, sobre un dB. Listo, y puedo despejar el dQ y me queda el ρ, que es el diferencial volumétrico, la densidad volumétrica de carga, perdón, por el diferencial de volumen, ¿vale? Que es lo que yo tengo por acá. Listo, entonces dQ es igual a ρ por dB. Bueno, uno cuando resuelve un problema de física pues es libre de resolverlo en el sistema de coordenadas que no le parezca más óptimo. En este caso, pues como estamos hablando de un cilindro, pues obviamente el sistema de coordenadas que vamos a trabajar va a ser en coordenadas cilíndricas, ¿no? En coordenadas cilíndricas, pues un diferencial de volumen está dado por la siguiente expresión, aquí donde está el puntero, R, dr, dφ, dz. ¿Listo? Ese pues vendría siendo nuestro diferencial de volumen. Para que puedan profundizar más en esto, pues se pueden pegar una repasadita por ahí en la fuente que ustedes quieran sobre coordenadas cilíndricas para que les aclare esta parte, ¿no?, del diferencial de volumen. Pues aquí solamente digamos que nuestro propósito es calcular el campo. Entonces, reemplazando este dB aquí en esta expresión, me queda que dQ es igual a la densidad volumétrica de carga por este dB, que viene dado por esto que tengo aquí, ¿no es cierto? Entonces vamos a reemplazar este dQ, lo vamos a reemplazar acá en la expresión para el campo. Entonces, ¿cómo me queda el campo? Ese campo de E, lo vamos a reemplazar acá. Este campo de E me queda igual a K por dQ, pero dQ es esto, miren, lo cual lo pongo acá, sobre la distancia al cuadrado que le hemos llamado R', ¿no? Entonces R' al cuadrado. Por otro lado, podemos ver acá en la figurita, acá en el esquema, digamos más bien, que este R', por un teorema de Pitágoras, es igual a z cuadrado más r cuadrado, porque lo que tenemos es este esquema, vamos a ver si lo puedo dibujar por acá. Lo que tenemos es este esquema, aquí está el punto, tenemos que, bueno, aquí tenemos z, ¿sí? Aquí tenemos r, aquí está nuestro diferencial de volumen, ya esto es lo que yo he llamado, yo he llamado R', ¿sí? Entonces por el teorema de Pitágoras podemos decir que R' al cuadrado es la raíz cuadrada de z cuadrado más r cuadrado, ¿no es cierto? Entonces por eso lo escribí de esta manera. R' es igual a la raíz cuadrada de r cuadrado más z cuadrado, y lo que hago después simplemente es reemplazarlo en esta expresión. Entonces aquí yo ya tengo una expresión para el campo en este punto. ¿Listo? Bueno, entonces aquí otra cosa que tenemos que observar, que es muy importante, es que por simetría las componentes en el eje X y en el eje Y se cancelan. ¿Por qué? Porque si yo analizo el campo generado vamos a suponer que la carga es positiva, ¿no? Que el campo generado por un punto en este lado, aquí donde está el puntero, y el campo generado por otro punto, aquí donde está este puntero, ¿sí? Vamos a analizar los dos campos, ¿listo? Entonces vamos a hacerlo acá. Bueno, aquí tengo el puntico, aquí tengo la tapa del cilindro, bueno, me salió bien. Entonces acá tengo, digamos, un diferencial de volumen, y acá tengo otro diferencial de volumen, ¿no es cierto? El campo que me va a generar este diferencial de volumen va a apuntar hacia acá, ¿no es cierto? Porque la carga
es positiva. Y el campo que me va a generar este diferencial de volumen, aquí tengo un DE, va a apuntar hacia acá. Y acá tengo también un D. Ahora sí, las componentes de esos campos en esta dirección, vendrá uno apuntando acá y el otro apuntando acá, ¿no es cierto? En esta dirección que sería la dirección Y, ¿sí? Miren, uno vendría para el lado negativo y otro vendría para el lado positivo, entonces se cancelan. Y haciendo el mismo análisis, lo mismo sucedería, esto es un D, ¿no? Lo mismo sucedería para la componente Z, ¿sí? Entonces por eso es que las componentes X y las componentes Y se cancelan. Tal vez dije que la componente Z, no, la componente Z no se cancela, se cancelan son las componentes X y las componentes Y de este campo, listo, por lo que les acabo de explicar. Entonces la única componente que va a sobrevivir en este tipo de problema es la componente Z, listo, la componente Z. Ahora sí vamos a analizar la componente Z. Vamos a analizar la componente Z, pues, y me voy a ayudar de este dibujito que tengo aquí. Aquí ya tengo el punto, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tengo la carga y el campo va a venir en esta dirección. El campo de E va a apuntar en esa dirección. ¿Listo? Ah, bueno, por acá pues tenemos el eje Z. Hagámoslo. Bueno. Vamos a ver si me sale derecho. Listo. Bueno. A ver, tratemos de hacerlo mejor. Ponemos esta vaina. Listo. Sí, tal vez deben estar pensando, pero ahí tienen las herramientas. ¿Dónde están las herramientas para hacer líneas? Que creo que es esta, ¿no? Entonces, de aquí. Eso, perfecto. Bien. Aquí tengo el eje Z. Me borró. No puede ser. Bueno, hagámoslo entonces con el lápiz, carajo. Listo. Bueno. Eso, listo. Aquí tengo el eje Z. ¿Listo? Y la componente la componente Z vendrá apuntando en esta dirección, ¿no es cierto? En esta dirección, espero me entiendan. Listo, y aquí tengo un ángulo, ¿no? Aquí tengo un ángulo que le llamaremos, espero se alcance a ver, le vamos a llamar teta. ¿Listo? Y ese ángulo resulta que también está acá, opuestos por el vértice, ¿no? Son ángulos opuestos por el vértice, por lo tanto es el mismo ángulo. Miren aquí que el coseno de este ángulo, porque aquí la componente Z vendría dada por DE, coseno del ángulo, ¿no? Pero entonces aquí el coseno del ángulo es igual a ¿qué? A cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto de este ángulo? Pues R, ¿no es cierto? Sobre, perdón, el cateto adyacente. Carajo, se debe estar revolcando los matemáticos por allá. Es el cateto adyacente que es Z, perdón. Es Z. Es Z, a ver, borrador. El coseno es dado por el cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente de este ángulo es Z. ¿Listo? Sobre la hipotenusa, que en este caso es R', ¿no es cierto? Que es lo que yo tengo por acá. ¿Listo? Entonces miren, por lo que les acabo de explicar, pues las componentes X y las componentes Y se cancelan. Y el dz es dado por DE, coseno del ángulo. Pero el coseno del ángulo, por lo que yo les expliqué, es igual a Z sobre R', donde ese R' es dado por la raíz cuadrada de R cuadrado más Z cuadrado. Ahora lo único que hacemos es reemplazar todo esto en esta expresión que tengo aquí. Entonces mi dz es igual a DE, pero mi DE a qué es igual, mi DE
es lo que yo tengo acá, ¿no es cierto? Lo que ya habíamos obtenido antes, por el coseno del ángulo, pero el coseno del ángulo es lo que yo tengo acá, así que simplemente lo reemplazo acá. Entonces mi dz que va a ser igual, pues aquí multiplico esto, por acá puse el z, y aquí tengo r cuadrado más z cuadrado elevado a la 1, por r cuadrado más z cuadrado elevado a la 1 medio, así que me queda r cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Listo? Así que para calcular el campo, lo único que nos resta pues es integrar esta expresión y ya estaremos calculando el campo en ese punto. ¿Listo? Entonces sería integrar esto, integrar sobre qué variables, pues vamos a integrar sobre dz, sobre z, vamos a integrar sobre phi, vamos a integrar sobre r. Entonces vamos a ver desde dónde a dónde va cada variable, desde dónde a dónde tenemos que integrar cada variable. ¿Listo? Entonces empecemos con el radio. El radio pues sabemos que va desde A hasta B, ¿no es cierto? Desde A hasta B. Después seguimos con el ángulo. El ángulo iría desde dónde hasta dónde, porque el ángulo en coordenadas cilíndricas, el ángulo es lo que aparece acá. A ver, vamos a ver si me puedo... Eso. Yo acá tengo un punto en coordenadas cilíndricas. Entonces digamos, para señalar las coordenadas de ese punto, aquí vendría siendo R, y aquí pues la proyección, aquí viene el ángulo, ¿no? Aquí viene el ángulo, es el ángulo phi, y pues aquí viene la altura z, ¿sí? La altura z. Entonces el ángulo desde donde a dónde va, tiene que dar la vuelta completa, así que va desde 0 a 2pi, ¿no? Porque tiene que cubrir toda la vuelta del cilindro. ¿Listo? Así que el ángulo iría desde 0 a 2pi. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Bueno, los que ya sepan esto, pues listo, pero lo pueden saltar. Bueno, les estoy recordando igual. Entonces el ángulo irá desde 0 a 2pi. Ahora sí, el z, ¿desde dónde a dónde va? Bueno, yo aquí he señalado esto. La distancia que hay desde la tapa del cilindro al punto P es z', ¿no? Solo que, bueno, aquí tuve un error de dedo, por llamarlo así, y no, acá no lo trabajé con z', sino que lo trabajé con d. Entonces vamos a suponer que yo voy a decir lo siguiente. La distancia que hay desde la tapa del cilindro al punto P es d. ¿Listo? A disfracen esta z' de d por un momentico, por favor. Es d. ¿Listo? Entonces iría desde d. Miren desde dónde va. ¿Desde dónde está el cilindro? Desde d hasta d más h, miren. ¿Sí? Desde donde voy a integrar el z. Desde d hasta d más h. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a integrar, o sea, tengo que sumar todos esos elementos, sí, no importa, pues porque por ahí alguien tiene que estar pensando que lo puedo hacer desde acá hasta acá. Lo que pasa es que mi punto está acá. Bueno, entonces lo voy a hacer desde d, que es de aquí, hasta d más h, porque aquí tengo una distancia h, miren. ¿Listo? Entonces mi z va desde d hasta d más h. ¿Listo? Ahora sí, de aquí en adelante, ya preocupémonos, bueno, la parte física ya está, el análisis físico ya lo acabamos de hacer, ahora sí, ya digamos que lo que viene ahorita ya es un análisis más matemático, ¿no? Ya hemos, digamos, propuesto las integrales que nos tenemos que calcular, entonces vamos a ver qué sigue. Entonces, aquí lo que hice fue separar las integrales, ¿no es cierto?, con su variable. Bueno, aquí lo pueden ver, saqué las constantes, que es Carró. Aquí pues esta es la integral sobre z, entonces me queda z de z, aquí es la integral sobre el ángulo phi, entonces va de 0 a 2pi, y aquí es la integral sobre el radio, y tengo que dejar aquí todo lo que tenga que ver con radio, que es r, y r cuadrado más z cuadrado a las 3 medios de r, ¿no es cierto? Para esta primera integral, lo que yo hago, lo que yo hago es utilizar este resultado que yo tengo acá, ¿sí? Pues utilizar este resultado, que la integral de x sobre x al cuadrado más a cuadrado a 3 medios de x
es igual a esto. Es igual a esto, a menos 1 sobre x al cuadrado más a cuadrado a la 1 medio más c. ¿Listo? Solo que como nuestras integrales son definidas, no tenemos que tener en cuenta esa constante de integración. Pues en realidad esta integral no es difícil de resolver, simplemente hacen un reemplazo, hay una sustitución. Dicen que x al cuadrado más al cuadrado es igual a u, bueno, y ya pueden resolver esa integral. La verdad no es muy difícil. ¿Listo? Entonces la metemos acá. Entonces en nuestro caso, ¿qué nos queda? Nos queda menos r cuadrado más z cuadrado elevado a la 1 medio, evaluado desde a hasta b, ¿no es cierto? Listo, desde a hasta b. Entonces, evaluando esos límites, pues nos queda de esta manera. El menos lo saqué acá afuera, ¿no es cierto? Este menos que tengo aquí, lo acabo de sacar acá. Aquí está ese menos. ¿Listo? Y aquí lo que hice fue evaluar en el límite superior, que es b, menos el límite inferior, que es a. Listo, y tengo esa parte. Bueno, aquí también hemos integrado la parte angular, pues que es de phi, de 0 a 2, la integral de 0 a 2 pi de phi, pues es 2 pi, sencillo, ¿listo? Y reemplazo todos estos resultados acá. Entonces, ¿qué me queda? Menos, acá está el menos, K por la densidad volumétrica de carga, ¿sí? Multiplicado, bueno, aquí saqué este resultado acá afuera, que ya nos dio 2 pi, lo saqué por acá, y simplemente nos quedó esta integral, ¿sí? Esta integral que ya la he separado, ¿no? La he separado. Entonces me queda la integral de d a d más h de z sobre b cuadrado más z cuadrado, la 1 medio, se nos queda negativo, ¿no es cierto? Aquí está el negativo. Y este menos, con este menos me queda más, aquí la misma constante, y la integral desde d a d más h sobre z sobre a cuadrado más z cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí otro resultado, o otra integral, que la integral de x sobre x al cuadrado más a cuadrado a la 1 medio de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más a cuadrado más c. De nuevo, aquí como tenemos integrales definidas, no tenemos que tener en cuenta esa constante c, y nos queda que nuestra primera integral nos da este resultado. Aquí la constante menos k rho por 2pi por la raíz cuadrada de z cuadrado más b cuadrado desde d a d más h. Acá tengo lo mismo, aquí miren, tengo lo mismo, solo que aquí es a, ¿no? Perdón, aquí no es, aquí es a, ¿no? Aquí no es b sino a. Miren, esta a que tengo acá iría aquí. Listo, tengo los errores, me disculpan por ahí, por favor. Eso es lo que le pasa a uno cuando está muy metido en la física, se vuelve loco, pero bueno. A, y aquí sería a, desde d a d más h. Evaluando las integrales, pues nos queda esto, ¿sí? Cuando evalúan las integrales. Por ejemplo, aquí, esto nos quedaría evaluado entre d, entre la... bueno, acá sacó la constante, ¿no? 2pi carro, listo. Y aquí nos queda la raíz cuadrada de a cuadrado, porque aquí es a cuadrado más d más h al cuadrado, que es lo que tengo acá, listo, menos a cuadrado más d cuadrado, porque aquí es a, ¿no es cierto? A cuadrado más d cuadrado. Y ahora sí acá, ¿qué nos queda en el límite superior? Nos quedaría d cuadrado más h cuadrado al cuadrado más b cuadrado, que es lo que tengo aquí. Me quedaría positivo, pero con este menos que tengo acá, entonces me queda menos. Y abajo me quedaría d cuadrado más b cuadrado, que es lo que tengo acá, que me quedaría negativo por ser el límite inferior, ¿no es cierto? Pero con este menos que yo tengo acá, me quedaría positivo. Y listo, muchachos, este sería el campo eléctrico generado por un cilindro hueco arriba de su eje de simetría en un punto P. ¿Listo? Otra cosa, pues que de pronto el problema nos dio la carga, ¿no? Entonces tenemos que expresar este campo en términos de la carga. Entonces, ¿qué es lo que se hace para eso? Pues es muy sencillo. Entonces lo vamos a hacer acá. Dale un segundito, voy a borrar esto y vamos a ver cómo lo haríamos. Entonces nos vamos a valer pues de la densidad volumétrica de carga. ¿Listo? Entonces nosotros sabemos que la densidad volumétrica de carga es Q sobre B. En nuestro caso sería densidad volumétrica de carga,
la densidad volumétrica de carga sería igual a Q sobre B. ¿El B de quién? El volumen del cilindro hueco, que es dado por pi h por B cuadrado menos A cuadrado. ¿Listo? Reemplazan esta expresión para la densidad volumétrica de carga en el resultado que obtuvimos para el campo, lo reemplazan aquí. Ahí quiero que se nos cancela ese pi, ¿sí? Y listo. Y ya quedaría el campo, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier duda me lo dejan en la descripción. Y pues no duden en suscribirse y darle like si es que les sirvió el video. Listo, muchachos, nos vemos en un próximo video y espero haberles ayudado. Chao, chao.